Vamos a continuar con nuestras clases de programación en Laravel. En este caso, vamos a verificar la estructura que tiene un proyecto ya creado en Laravel. Recuerda que ya en el video anterior creamos dicho proyecto. Para eso, para poder explicarlo mejor y visualizarlo, voy a trabajar desde Visual Studio Code. Voy a abrir el proyecto que yo creé en el video anterior. Me voy a archivo, abrir carpeta. Recuerda que tengo que estar en Laravel, www, y como yo le he llamado a mi proyecto, que se llamó Primer Laravel, y le doy seleccionar carpeta. Y vamos a describir algunos de los eh, archivos y de las carpetas más importantes que son creadas. Voy en orden. Primero, app. App es justamente toda la información de lo que va a tener nuestra página. Pero más que nuestra página, cómo va a funcionar el proyecto. Digamos que es la parte backend de todo lo que vamos a hacer. Aquí vamos a encontrar varios elementos que por ahora solo comentaremos dos de ellos. El primero, HTTP. Bueno, esta consola, no comentamos mucho por ahora, excepciones para manejo de excepciones de la cosa que esté fallando, y HTTP. En HTTP, digamos que aquí es donde vamos a controlar todas las peticiones que se realicen a nuestro servidor y también donde vamos a controlar los diferentes accesos a nuestros servicios. Y aquí vamos a encontrar dentro de HTTP dos carpetas más o dos niveles o dos capas, como le quieras llamar. La primera es controladores. Recordarás que cuando trabajamos con PHP hablábamos del famoso arquitectura modelo vista controlador, donde cada uno de esas tres tenía una misión. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Aunque PHP sea, o yo pueda programarlo de muchas formas, entre ellas el MVC, Laravel puede seguir las ideas de MVC, pero no es un MVC puro, digamos que es un MVC modificado que nos ayuda y que nos da otro tipo de herramientas. En este caso, entonces, manejamos los controladores. Este controlador lo que hace es indicar los accesos y la manera en cómo se va a funcionar. Vamos a ver más acerca de estos controladores. Algo que sí difiere a más o menos como lo utilizamos antes es que los controladores no se van a encargar de dirigir el flujo del dato. Lo que van a encargarse es de controlar la información y los accesos y algunos otros elementos que iremos conociendo. Entonces, los controladores los colocaremos aquí. Y finalmente el middleware, por ahora. ¿Qué son los middlewares? Los middleware son como herramientas que están entre, y por eso se llama middle, en medio de, entre el usuario y nuestra aplicación o entre aplicaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, los procedimientos de autenticación, tenemos el procedimientos de encriptación, evitar la redirección equivocada, etcétera, la validación, muchos de estos casos. Los middlewares, entonces, son aquellas pequeñas herramientas que se utilizan para estar en medio, diríamos, de la aplicación y de los usuarios, justamente para verificar que todo se esté dando de manera correcta y no se generen muchos problemas. Este sería entonces lo que está en HTTP. Lo siguiente que vemos son los modelos. Recuerda que hablamos un poquito de los modelos. Los modelos no es más que la representación de tu base de datos hacia el mundo de la programación. Ese será lo básico. Pero aquí ya vamos a tener muchas más herramientas. Por ejemplo, tengo ya el modelo usuarios, que es algo que me va a dar con mucha frecuencia lata. Y inclusive una explicación que yo hice en clase fue hablar acerca de la administración de usuarios, cómo dar de alta, cómo eliminar, cómo modificar. Ya los modelos por sí mismos ya me van a dar esas herramientas. Yo no necesito programarlas. Ya veremos cómo se hace todo eso. Aquí, por ejemplo, este modelo de usuario necesita tres datos: el nombre del usuario, el correo electrónico y su password. Ya veremos cómo se generan todos estos. Y todas las herramientas que nos puede ocasionar. Entonces, en este caso, repito, entonces, los modelos son la representación de tu base de datos hacia programación, pero con la gran ventaja de que no solamente es la pura representación de las tablas como lo hacíamos en PHP, sino que gracias a una herramienta que conoceremos después que se llama Eloquent, nos va a dar más posibilidades de trabajar mucho más fácil con bases de datos. Aquí tenemos una que es de proveedores, que también por ahora no nos vamos a preocupar. Luego, vamos a ver esta carpeta, Bootstrap. La carpeta Bootstrap, no confundirla con el framework de Bootstrap, ese viene más adelante. Aquí Bootstrap son las herramientas que van a ayudarnos a hacer que la aplicación corra o funcione de manera más rápida. Digamos que nos van a dar las posibilidades de optimizar
el trabajo con Laravel. Después lo revisamos, lo mismo que con Config. Aquí son todas las opciones de configuración que iremos revisando. En particular, aquí están las opciones de configuración para la autenticación, para la distribución de la información, para el manejo de base de datos, para hacer los hashing, la comprobación, para mandar correos electrónicos, las sesiones, las vistas, etc. Son opciones de configuración que poco a poco iremos conociendo. Un elemento importante aquí está, la de base de datos. Prácticamente todas las aplicaciones web que hoy valgan la pena decirse y que necesiten un backend, todas tienen bases de datos. Eso todo el mundo lo sabemos y luego las bases de datos nos dan cierta lata. Entonces, los frameworks de desarrollo, no importa cuál sea, nos van a dar herramientas para que sea para nosotros más fácil trabajar con esas bases de datos. En particular, Laravel nos entrega estas 3 herramientas. La primera de ellas, estas las iremos conociendo un poquito, en orden. La primera de ellas, las factorías o factories, se utilizan para generar datos de prueba, para que tú puedas trabajar. Generalmente cuando uno quiere probar una aplicación con bases de datos, tú inventas tu propia información. Y a veces si necesitas 50 datos, pues tienes que andar pensando en 50 datos y la pérdida de tiempo que eso representa. Factories lo que hace es generarte todos esos datos y te genera con las características que tú creas. Digamos que son los fake data. Aquí es donde se genera esa información. La siguiente son las migrations. Aquí es donde van a venir los procesos para crear cada una de tus tablas. ¿Cómo le explica o cómo Laravel le va a explicar a la base de datos que tiene que ser creada? Fíjate, por ejemplo, en este archivo está Create User Tables, que es el procedimiento para crear una tabla, Create Password, Reset Tokens, para crear los elementos para cambiar las contraseñas y demás. ¿Sale? Ya iremos comentándolo eso, pero eso es otra ventaja. Tú ya no te tienes que preocupar por los detalles de la base de datos, te tienes que preocupar más por la parte de programación y desarrollo. Y los seeders son para que tú generes semillas de datos con características específicas para probarlos. La diferencia es que Factories te genera datos aleatorios y te genera datos diríamos de cualquier característica, pero no con ciertos elementos en particular, cosa que sí las consideras. Eso sería datos. El Jigignore que vemos aquí, si tú has trabajado con JIT, que es una herramienta para hacer versionamiento y que todos puedan compartir información, etcétera, para eso es. Por ahora no lo explicaremos. En Public está todo lo que se expone a Internet. En particular vamos a tener nuestro index PHP. Este index PHP es, recuerda, la primera página a la cual tiene acceso un programador o un usuario cuando ingresa a un sitio. Entonces, esta es la página de inicio. También vamos a ver eso, cómo funciona un poquito. Pero es en public. Esto es lo que está directamente expuesto hacia el usuario. Todo lo demás no se expone, se tiene que acceder a través del servidor. Y hay otros elementos, la configuración del htaccess, el icono, aquí es donde vamos a colocar nuestro icono para la aplicación, cosa que veremos después, y robots para ver si vamos a utilizar robots especiales, tampoco es algo que nos corresponde revisar, pero aquí es donde se van a colocar sobre todo la configuración de cómo utilizar chatbots y cosas así, automatización. No, en los recursos están todas, diríamos que las páginas estáticas que nosotros vamos a utilizar. Los 3 tipos diferentes de páginas estáticas o de detalles estáticos son, como tú ya lo sabes, CSS, que es para que yo coloque los estilos especiales que vamos a hacer, páginas JavaScript o códigos JavaScript que van a aparecer de este lado. Aquí es donde van a ir entonces nuestros códigos JavaScript. Y finalmente, ya habíamos hablado de que teníamos modelo vista controlador, que era el modelo arquitectónico básico. Ya vimos dónde están los modelos, ya vimos dónde están los controladores y aquí están las vistas. Las vistas son justamente lo que el usuario va a poder visualizar. Aquí está, por ejemplo, lo que vimos en la clase anterior y que en un momento vamos a volver a ver, para que esto es justamente lo que se expone al usuario, pero son páginas que contiene sobre todo PHP y que contiene HTML. Ahora, observa un detalle importante, el nombre. El nombre de la página es Welcome, pero tiene además .blade, .php. PHP obviamente por el lenguaje. ¿Qué es Blade? Blade es lo que nosotros llamamos un motor de plantillas o un motor de renderización. Y lo que hace es colocar
herramientas del lenguaje